Bruce Dickinson es una de las estrellas más emblemáticas y admiradas en el mundo del heavy metal, no solo por ser el potente vocalista de Iron Maiden, una de las bandas más grandes del mundo. Además, es un prolífico empresario y conferencista. Es esgrimista profesional, un deporte del que en alguna ocasión figuró como uno de los mejores de toda la Gran Bretaña, y fue invitado a participar en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, aunque más tarde declinó ya que para esas fechas la banda se encontraría de tour. Es escritor, historiador, productor, ha sido guionista de cine y por si fuera poco es piloto de aviación, certificado para volar uno de los aviones más grandes del mundo. Literalmente se ha llevado a la banda Iron Maiden de tour. Con todas estas cualidades no debería sorprender que para muchos sea todo un genio. Sin embargo, de todo ese historial de referencias hay una más que destaca, y es el peligroso concierto que se atrevió a realizar en 1994 en medio de la guerra contemporánea más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Era el año 1994. El mundo era testigo de las guerras yugoslavas, un conflicto internacional que se recrudecía cada vez más en la región de los Balcanes, provocado por el fin de la Guerra Fría y la caída del comunismo en la recién desintegrada República Federativa Socialista de Yugoslavia. Tras la disolución de Yugoslavia en 1992, el pueblo de Bosnia-Herzegovina toma la decisión de independizarse mediante un referéndum a finales de febrero de ese año. Ante esto, se desata una guerra que provocaría más de 100.000 víctimas civiles y militares. Mientras esto sucedía en Bosnia, en la banda Iron Maiden, las tensiones iban en aumento, y el vocalista Bruce Dickinson decide abandonar la banda para enfocarse en su proyecto en solitario. Su último concierto con Iron Maiden fue el 28 de agosto de 1993 en un espectáculo televisado en la BBC titulado Raising Hell, que contó con la actuación del ilusionista Simon Drake y culminó con el sacrificio de Bruce Dickinson. Una vez fuera de Iron Maiden, Bruce lanzó su segundo álbum en solitario, llamado Balls to Picasso en 1994, y para promocionarlo, la banda se embarcó en un extenso tour que recorrió varias ciudades de Estados Unidos y Europa. Sin embargo, en una de las fechas europeas, se presentaron en la ciudad de Sarajevo, en medio de la guerra de Bosnia. Un concierto que según el propio Bruce Dickinson le cambió la manera de ver la vida, la muerte y a las demás personas, debido a los horrores que estaba a punto de experimentar. Antes de que les llegara la propuesta de tocar en Sarajevo, bandas como Metallica y Motorhead habían sido consideradas. Sin embargo, por obvias razones, ninguna de las dos aceptó, a excepción de Bruce Dickinson. Para comenzar esta increíble travesía, primero se dirigieron a la ciudad croata de Split, a bordo de un avión del ejército que llevaba militares. Al llegar a la ciudad les darían chalecos antibalas y cascos azules de las Naciones Unidas, para luego ser trasladados a Sarajevo, realizar el concierto y regresar. Sin embargo, la realidad sería completamente diferente a lo que se imaginaban. Una vez que llegaron a la ciudad croata, fueron recibidos por un coronel llamado Stuart Green, que según relató el bajista Chris Dale en una entrevista, les dijo que tenían que regresar inmediatamente en el mismo avión que los había transportado, ya que las cosas se habían puesto peor y ya no podían garantizar su protección, para lo cual les entregó sus tarjetas de embarque. Pero Bruce Dickinson se rehusó a regresar sin dar el concierto, así que le preguntó al coronel qué pasaría si no se regresaban, a lo que el coronel le respondió que tendrían que esperar una semana más para el siguiente vuelo, además que su concierto podría molestar a los combatientes enemigos. Cuando el coronel se alejó para realizar otras actividades, se acercó un camarógrafo bosnio que les dijo que podía meterlos a la ciudad a través de un túnel donde llevaban suministros. Bruce decidió consultarlo con los demás integrantes de la banda, con la condición de que si uno no estaba de acuerdo, entonces todos lo respetarían y el concierto no se llevaría a cabo. Todos aceptaron, incluso con el evidente miedo de lo que podría pasar. Así que Bruce decidió regresarle al coronel las tarjetas de embarque, contándole lo que harían para llegar a Sarajevo. El coronel lo pensó por un momento y finalmente, después de un rato, logró encontrarles transporte. La banda fue trasladada a Sarajevo en un convoy de una ONG llamada Serious Road Trip, una organización sin fines de lucro dedicada a llevarles ayuda humanitaria y un poco de entretenimiento a la gente que sufría en medio de conflictos internacionales en varios lugares de Europa.
Durante el trayecto tendrían que atravesar el imponente Monte Igman, una montaña ubicada en el suroeste de Sarajevo, que apenas 10 años antes fue el escenario principal para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984. 10 años después, en la misma plataforma donde solían entregar las medallas, ahora se realizaban ejecuciones. Las estructuras existentes aún tienen las marcas de la cruel guerra, y Bruce Dickinson se dirigía justo a la cima, llevado en un llamativo camión amarillo con dibujos del Correcaminos, el Gato Félix y Asterix el Galo. Mientras se dirigían de madrugada a la cima, un soldado bosnio le salió al paso, apuntándoles con un AK-47 para que detuvieran su marcha. Afortunadamente, solo quería que lo llevaran a su base que se encontraba en el camino. Horas después, y luego de llegar a la cima y descenderla, finalmente llegaron a Sarajevo. Ese fue el primer contacto de Bruce Dickinson con la cruda realidad. A su paso habían edificios bombardeados o completamente colapsados, automóviles con ciertos orificios provocados por las balas, casas destruidas y su población viviendo casi entre escombros y sobreviviendo con lo mínimo de las escasas provisiones que les llegaban. Se acercaba Navidad y mucha gente le iba a pasar mal. Aquella noche, la banda ofreció una conferencia junto a los grupos de apoyo y al día siguiente, antes del concierto, visitaron un orfanato, una experiencia que marcó al propio vocalista y a los demás integrantes de la banda. Aquel lugar estaba lleno de niños, muchos de ellos casi recién nacidos que habían perdido a sus padres, las verdaderas víctimas de una guerra en la que no tenían nada que ver. Los niños más grandes ayudaban al cuidado de los demás, y la banda decidió brindarles un poquito de alegría con una guitarra acústica que llevaban. Estos niños prácticamente nunca habían visto una guitarra en sus vidas. Tan pronto el ambiente comenzó a ponerse un poco alegre, al baterista se le ocurrió pedir que aplaudiera. Cuando comenzó a hacerlo, los niños de manera inocente dijeron que conocían cuál era ese juego y se tiraron fingiendo que les habían disparado. Because that was the game, it was machine gun fire. And they all fell down dead in very realistic ways. And they're kids, so they're faking it, but it was horrifying. Something as innocent as clapping in time to music now turns into gunfire. Después de esta experiencia, los músicos, conmocionados por lo que acababan de ver, dejaron de tocar de la impresión. Luego, los niños se levantaron riéndose como si nada. That's the world that these poor kids were grown up into. You know, I'm sure they've gotten over it, but they'll never forget it. You know? Más tarde también tocaron en una estación de bomberos y en la noche finalmente se presentaron al lugar donde sería el concierto. Pero los problemas aún no terminaban, ya que las personas que habían conseguido el equipo de sonido amenazaban con llevárselos si los organizadores no les daban más dinero. Luego de convencerlos que les pagarían más cuando terminara el concierto, finalmente el espectáculo, para el que necesitaron generadores de luz, dio inicio. Este concierto representó un suspiro para los asistentes agobiados por la guerra. En el público podían verse soldados bosnios, que por lo menos por un momento podían disfrutar de un momento de tranquilidad y catarsis, después de tantos horrores vividos en el campo de batalla. El vocalista Bruce Dickinson portaba una playera de la ONG Serious Road Trip que los llevó de Croacia a Sarajevo, de los que si no fuera por ellos, el concierto nunca habría sido posible aquel 14 de diciembre de 1994. Cuando finalmente el concierto terminó, este ya había marcado parte de la historia. El público tenía que regresar a sus hogares o lo que quedaba de ellos, con la satisfacción de haber pasado una noche memorable por una buena razón. Pero la banda aún tenía que regresar a casa, para lo cual tenían que cruzar la frontera a Croacia y abordar el único helicóptero que había disponible, puesto que uno más había sido derribado tan solo el día anterior. Cuando llegaron a la ciudad croata de Split, ahí pasaron la noche y al día siguiente abordaron un avión C-130 de la Real Fuerza Aérea Británica con dirección a Inglaterra.
Al estar finalmente en Londres, a Bruce le pareció surrealista lo extraña y cruel que a veces suele ser la vida. Ahora, él estaba a salvo, observando el ir y venir de las personas de manera tan cotidiana pensando en Navidad, mientras a kilómetros, mucha gente no sabría si estarían vivos al día siguiente, y de ser así, no tendrían ni lo más mínimo para tener una vida digna. De esas experiencias surgió la canción Inertia, escrita por Bruce, que relata sus vivencias en Sarajevo. El sitio de Sarajevo fue el asedio militar más largo en las guerras contemporáneas, 3 veces más que lo vivido en Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. Un asedio consiste en crear un bloqueo militar a una ciudad que se resiste a ser tomada, con la finalidad de debilitarla lo más posible hasta lograr su rendición. En Sarajevo se bloquearon sus principales vías de comunicación. También bloquearon la entrada de alimentos y medicinas. Les cortaron servicios como el agua y electricidad. La ciudad fue bombardeada y sus habitantes vivían con el miedo constante de estar en la mira de los varios francotiradores que apuntaban todos los días a la ciudad. Una de las maneras por las que pudieron resistir fue gracias a la construcción a mano de un túnel llamado el Túnel de Sarajevo o el Túnel de la Esperanza, muy probablemente por donde intentó entrar Bruce Dickinson cuando les dijeron que se regresaran. Por ahí entraron alimentos, medicinas, armas para los defensores de la ciudad y sirvió como forma de escape a miles de personas de los horrores de la guerra. El concierto que brindó Bruce Dickinson, además de ser un acto de valentía y probablemente de locura, les dio aires de esperanza a la sociedad de Sarajevo de que las cosas estaban por mejorar. Y en el mes de abril del año 2019, el de nuevo vocalista de Iron Maiden fue nombrado ciudadano honorario de Sarajevo por aquel histórico concierto el 14 de diciembre de 1994, en medio de una guerra y en una ciudad sitiada. Bio jedan od onih trenutaka u kojem smo mi u Sarajevu znali da ćemo preživjeti, da će preživjeti grad Sarajevo, da će preživjeti Bosna. Si te gustó el video, no olvides dejarme tu comentario, suscribirte y activar la campana de notificaciones y darte una vuelta por el canal si quieres ver más contenido. Hasta la próxima.